Hola chicos, sigamos aprendiendo desde casa. Hoy vamos a ver un tema nuevo, ecuaciones. Para eso necesito saber qué es una ecuación. Una ecuación es una igualdad entre dos expresiones donde aparece una incógnita que se representa con una letra. A veces es posible que esas ecuaciones las podamos resolver mentalmente y otras veces necesitamos saber algunas propiedades para poder obtener el valor de esa incógnita que está representada por una letra. Vamos a empezar con una ecuación muy sencilla y vamos a ir repasando algunas ecuaciones para que ustedes vean cómo hacemos para encontrar ese valor de la x. Empecemos con una variable, que esta es la x. A esa variable le voy a sumar un número y del otro lado de la igualdad tengo el 10. Si yo observo esta ecuación, me doy cuenta que el número que representa la letra, en este caso la x, es 8. Pero ¿cómo hago para poder resolverlo matemáticamente? Voy a aplicar una propiedad. Entonces, yo para que desaparezca este 2 y que me quede la x sola, voy a restarle al 2, 2. Entonces, a 2 le resto 2. Pero si yo hago para mantener la igualdad en la ecuación, necesito lo que hago de este lado de la igualdad, lo tengo que hacer del otro lado. Entonces me va a quedar 10 menos 2. Resuelvo, esto me va a quedar 0, x más 0, el número que tome x más 0 me va a quedar x, y del otro lado voy a obtener esa resta, menos 2. Lo vamos a dejar así, lo podríamos haber resuelto, pero quiero que vean algo después. 10 menos 2 me va a dar 8 y era el número que yo ya sabía que me iba a dar esta ecuación porque la pude resolver mentalmente. Vamos a ver otra ecuación, una ecuación donde yo tenga una resta. Supongamos que sea 6. Entonces digo, x menos 2 es 6, o me pregunto, ¿qué número? ¿A qué número le resto 2 y me da 6? Bueno, ese número también podría ser, es 8 en realidad. Entonces, ¿pero cómo hago para poder resolver esta ecuación? X menos 2, y para que me desaparezca el menos 2, le voy a sumar 2, y como de ese lado sumé 2, para mantener la igualdad en la ecuación, voy a sumar 2 del otro lado. Entonces, esto me va a dar 0, me va a quedar la x sola, 6 más 2, vamos a ponerlo con color, así lo destacamos y lo alcanzan a ver, y 6 más 2 me va a quedar 8. ¿Sí? Esa sería la segunda ecuación. Vamos con una tercera, que es cuando multiplica. Pongamos x por 2 es igual a 10. Entonces, si me hago una pregunta para resolverlo mentalmente, puedo decir, ¿qué número multiplicado por 2 me da 10? Sería el 5. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Cómo hago para despejarlo? Fíjense el patrón. Cuando tenía una suma, le restaba. Cuando tenía una resta, sumé el número. Y en este caso, para poder lograr el neutro en la multiplicación, tengo que dividirlo y dividirlo por 2. Entonces voy a hacer x por 2 dividido 2 es igual, y como de este lado de la ecuación dividí, del otro lado también voy a dividir. Entonces me va a quedar el 2 así. Esto me va a dar el 1. 1 por x es x. 10 dividido 2 me va a dar x es igual a 5, que era el número que nosotros habíamos dicho en un principio que nos iba a dar. Bueno, hemos visto suma, resta, multiplicación. Nos falta una ecuación que involucre a la división. Entonces voy a ponerla.
x dividido 2 es igual a 6. ¿Qué número dividido por 2 me da 6? Es el 12. Entonces, fijémonos cómo vamos a hacer cómo vamos a trabajar para hacer que ese 2 desaparezca de esa ecuación. Entonces pongo x y ahora lo que voy a hacer es poner el 2 adelante de la división para poder ser dividido por este otro 2. 6 por 2, el que agregué es el que está en naranja, y entonces esto me va a quedar x, 2 dividido 2 me va a dar 1, acá voy a tener el 6 por 2, bueno, y esto podría directamente dejarlo como x, y la x va a ser igual a 12, que era el número que habíamos trabajado en un principio. Fíjense lo que pasó. Nosotros por lo general estas ecuaciones en las escuelas las resolvemos de esta forma. Sabemos que esto sería la propiedad que tenemos que aplicar, pero fíjense, el número positivo desaparece y aparece acá negativo. El número negativo, el que está restando, aparece acá positivo, o sea, sumando. El que está multiplicando aparece dividiendo y el que está dividiendo aparece multiplicando. Y esto nos ayuda a hacer más simples las ecuaciones cuando las tenemos que resolver y cuando son mucho más complejas de lo que estamos viendo ahora. Vamos a resolver algunas ecuaciones y vamos a usar esto de que si desaparece de un lado sumando, va a aparecer restando del otro lado, si aparece restando de un lado, va a aparecer sumando del otro lado, y multiplicando, dividiendo, dividiendo, multiplicando. Pongamos una ecuación un poquito más compleja de lo que hemos estado trabajando. La multiplicación es 2x más 1 es igual a menos 7. Esa sería la ecuación que vamos a resolver. Fíjense que ese 1 que está sumando ahí va a aparecer del otro lado, si seguimos con lo que habíamos estado viendo hace un rato, restando del otro lado. Y si resta el 7, me va a quedar, como son del mismo signo, los tengo que sumar, me va a quedar menos 8. Y ahora otra pregunta muy recurrente de los chicos es: ¿qué está haciendo el 2? Está multiplicando. Cuando está al lado de la x, la multiplica. Y entonces, ¿cómo tiene que aparecer del otro lado? Tiene que aparecer dividiendo. Entonces me va a quedar menos 8 dividido 2. Y el resultado de esta división es menos 4. Esa es una ecuación. Veamos otra un poquito más difícil. La ecuación es menos 8 menos 6, menos 8x menos 6 más x más 8 es igual a menos 31 más 3x menos 7. Fíjense, esta ecuación es una ecuación en donde aparecen varias x. La incógnita se repite. Acá tengo una x acá, una x acá, una x acá. ¿Cómo hago para resolver estas ecuaciones? Bueno, tengo que juntar las x de un lado de la igualdad. Y también teniendo esto que estábamos haciendo hace un rato, ese procedimiento de que aparece del otro lado operando de distintas formas. Entonces, este está bien, acá está ubicado. Ese también, la x, y este que está acá, está sumando, va a aparecer restando de este lado. De este otro lado tengo el 31 menos 7. El 6 que está restando va a aparecer sumando de este lado
y el 8 va a aparecer restando de este lado. ¿Qué es lo que hice? Separé por semejanza de términos. Estos se asemejan porque tienen X, estos se asemejan porque no tienen X. Y esa es la forma de resolverlo. Toda esta cuenta, menos 8, 1 y menos 3, me va a dar menos 10X. Y todo esto me va a dar 38, con este me va a dar 46. Y si le resto el positivo, me va a dar menos 40. ¿Qué está haciendo el 10? Bueno, siempre se confunden los chicos y piensan que está restando. En realidad tengo que ver lo que hace con la X y está multiplicando. Entonces, si está multiplicando, del otro lado, ¿cómo va a aparecer? Va a aparecer dividiendo. Entonces voy a tener 40 dividido menos 10. ¿Y cuánto me da como resultado esto? 4 positivo, porque es una división de números en 2 negativos. Entonces me va a quedar 4 positivo. Bien, hagamos una última ecuación. Una última ecuación. Esta es distinta, ¿por qué? Porque se puede resolver aplicando una propiedad. 4 por X más 3 es igual a 32. Y lo mismo, podría hacerlo sin aplicar la propiedad, pero vamos a trabajar un poquito esa propiedad que es tan famosa en la matemática, que es la propiedad distributiva. Propiedad distributiva, distribuyo, ese 4 multiplica a la X y multiplica al 3. Siempre me doy cuenta que tengo que aplicar propiedad distributiva cuando tengo un número que multiplica a un paréntesis y puedo aplicar la propiedad distributiva. ¿Y cómo me va a dar el resultado de esta propiedad distributiva? 4 por X, 4X, 4 por 3, 12, es igual al 32 y otra vez vuelvo a despejar la X. El 12 que está restando va a aparecer del otro lado. El 12 que está sumando, quiero decir, va a aparecer del otro lado restando. Me va a quedar 20. Y el 4 que está multiplicando a la X va a aparecer del otro lado dividiendo al 20. Entonces, ¿cómo me va a quedar? X va a ser igual a 5. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima a seguir estudiando en casa.